Bien, hola, ¿cómo estamos? Estamos a 2 de noviembre y han sucedido muchas cosas. Han habido muchos hechos que no, que son de, en realidad, de un inconmensurable análisis, sus variables, sus motivos, sus causas, a corto plazo, mediano plazo y a largo plazo, las consecuencias. Eh, si nos ponemos a tratar esos temas hoy día, se va a perder la razón de este curso de filosofía política, que hoy día va a tratar particularmente los hábitos y virtudes morales, que son fundamentales en términos, como decimos, cómo estamos nosotros conformando la estructura eh, eh, mental, psicológica, intelectual, valórica que debe tener el gobernante, digamos, y los gobernantes, ¿no? Es por eso que estamos viendo estos fundamentos. Vamos a hacer un recuento o un alcance diciendo que estos temas que hemos visto durante el curso ya de la sesión número 11 eh, se sitúan simplemente en los fundamentos filosóficos y humanos de la filosofía política, valga decir, en relación a lo que debe ser las características, las cualidades, los atributos que debe tener quien gobierna. Y por cierto, y tenemos mucho cuidado, no solo quién gobierna, sino quién participa en política. Esto también va referido a las personas, a los ciudadanos, a estos animales políticos que somos cada uno de nosotros, estos animales sociales, estos que nos ocupamos de la cosa pública, que nos ocupamos de administrar el bien de la polis, de la res pública, y eso nos involucra a todos. Así que no solamente a los gobernantes, pero sí, claro, principalmente a los gobernantes, porque es quien tiene el poder de las leyes y también de la fuerza, de la coerción, el poder de la fuerza para imponer, para dictar, para eh, coordinar, coordinar, conducir el futuro de la poli, del pueblo, de la nación en este caso. Estamos hablando del Estado-Nación, ¿no? Entonces, vamos a remitirnos hoy día 2 de noviembre, que es un día bastante especial porque hoy día se dice es el Día de los Muertos. Se conmemora a los muertos, digamos, ¿no? Pero particularmente, ¿qué muertos? Digamos, ¿a qué se refiere uno cuando dice voy a conmemorar los muertos? Y aquí sí que voy a hacer un pequeño alcance, digamos, ¿no? ¿Quiénes son los muertos a los cuales uno visita el 2 de noviembre? Cualquier muerto, cualquier fallecido, cualquier persona que se nos fue, que nos permita a nosotros tiene una doble lectura, digamos. La primera, voy a partir por la segunda en realidad, pero que no es la segunda, sino la primera, es cómo nos afecta a nosotros en términos de el duelo y después pasado el tiempo ya no es el duelo, sino el recuerdo de aquellos momentos que se vivió con la persona, cómo se compartió con ellos, qué es lo que recibimos de esas personas, qué es lo que les dejamos también, todo lo que aprendimos en este permanente devenir del tiempo y de esta transmisión de lo que es la sociedad cristiana occidental de generación en generación. ¿Qué me dejó a mí, mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, si es que en algún caso particular lo pude haber conocido, ¿no? Entonces, el día 2 de noviembre se dice el Día de los Muertos. Pero ¿dónde se focaliza ese Día de los Muertos? En unos muertos muy especiales. Se entiende que son esas almas que están de alguna manera preparándose para llegar a Dios, que no están con nosotros. La palabra que se usa en la catolicidad y en la cristiandad se habla de purgatorio. Todas esas almas que se están preparando para llegar a los cielos, ¿ah? De alguna manera están purgando. Entonces, rezamos hoy día particularmente por las almas del purgatorio. Eh, Todos aquellos que hemos tenido miserias pasaremos por ese lugar. Quienes no pasan por allí son aquellos que tuvieron una vida, terminaron su vida en un estado de santidad. Fueron hombres justos, digamos, que ya tienen su alma preparada para sentarse, como dice muchas veces el Evangelio, en la cena del Señor frente al Señor con su túnica limpia, ¿no? Entonces rezamos por las almas del purgatorio y yo los invito hoy día a hacer la oración y las misas y todo por esas almas del purgatorio.
Bien, cambiando entonces un poco el punto hacia lo que estábamos diciendo, vamos a hablar de los hábitos morales y en relación a qué, a las virtudes. En realidad, los hábitos morales. Eh, en todo nuestro obrar, nosotros orientamos nuestras acciones a un fin, pero este viene señalado por la naturaleza y hemos de querer que sea de dos formas. Hay fines que son unívocos, en las cuales eh, se produce un movimiento y es ese movimiento y no otro. Por ejemplo, cuando usted come, digiere y mecánicamente digiere y va a digerir cada vez que usted come. Es un movimiento unívoco. Pero cuando hablamos de aquello en que hechos y actos en los cuales entra a tallar la razón y la voluntad, nosotros estamos hablando de un doble elemento, un doble camino, eh, eh, una doble dirección acerca de su propio fin o su grado de perfección en relación al bien. Decimos que aquello que nosotros, aquello que nos mueve, aquellos actos nuestros que están conformes a ese bien superior como fin último, a ese bien final, sería un acto virtuoso. ¿Por qué? Porque nos conduciría a ese bien final, a ese bien supremo. Por cierto, entonces, cada acto que es contrario a la búsqueda de ese bien supremo sería entonces un acto vicioso. ¿Mm? Y eso es así. Decimos, y ahora cito una vez más al filósofo, por eso se puede decir que nuestro obrar va configurando nuestra naturaleza en una doble dirección, o bien acerca a su fin propio, el de su perfección, es uno, o bien aleja de ese fin propio, que es la perfección, haciéndola más imperfecta. En este sentido, ya vimos que la vida activa y vivida según las virtudes nos dispone a una cosa que hemos hablado, no sé si la hemos tocado, pero ya la tocaremos en algún minuto. Aquí, ya estamos hablando de un tema mucho más teológico que se escapa un poco de la filosofía política, pero como bien sabe usted no puede separar el etos social del etos supremo, así que de alguna manera usted tiene que hablar igual de las bienaventuranzas, y cuando hablamos de fin último también hablamos de bienaventuranzas. Y ya lo vamos a explicar más adelante eso. Por eso el premio auténtico de la virtud es la misma bienaventuranza por la que se esfuerzan quienes, los virtuosos. Y los virtuosos son aquellos que hacen los actos llamados virtud. Y se entiende que virtud es todo acto que mueve al sujeto, es todo movimiento del ente en términos de perfección de este, en razón de su fin. Moralmente hablando, su fin superior, su bien supremo, su fin máximo. Si usted me pregunta a mí, la contemplación de Dios, digamos, ¿no? Entonces, eso es central para entender cuando hablamos de hábitos morales y cómo el gobernante debe guiar a la persona. Se debe guiar él mismo, el gobernante, en razón de ese fin, de su virtud personal. Y por añadidura, como él se mueve hacia esa virtud personal, va a mover ese gobernante a su familia. Y luego va a pasar al tercer plano, que va a ser a su gobierno, a sus asesores, a sus colaboradores, para que finalmente toda la sociedad se mueva hacia la vida virtuosa. Ese es el ideal y esa es la razón de ser de la filosofía política, no otra. Por supuesto, uno estudia todas las posturas y vamos a terminar estudiando al final el próximo año anarquismo, qué sé yo, humanismo, todo lo que usted quiera. Pero cuando hablamos del fundamento, del movimiento del ente en el ser, cuando hablamos finalmente del movimiento de aquello que conduce al bien superior, estamos hablando de la vida virtuosa personal, la vida virtuosa familiar, la vida virtuosa social. En esa armonía, en ese equilibrio, en esa proporción, en esa simetría del acto humano en relación con la voluntad divina. ¿Ah? Esa simetría entre la voluntad personal, la voluntad social y la voluntad de Dios. Eh, la persona debe vivir bien. ¿Y qué se dice cuando vive bien? Cuando vive en relación concordante o de acuerdo a la ley natural. Es decir, cuando la persona vive conforme a la naturaleza,
Toda persona viviendo conforme a la naturaleza está viviendo bien. Para ello debe disponer toda y cada una de sus facultades para actuar armónicamente en conformidad con el bien conocido por aquello que está dado por su intelecto agente y por su intelecto paciente, por la recta razón. Naturalmente, por participación lejana con quien lo creó, esa persona se mueve y se debe mover por la recta razón, que es ese mover la voluntad hacia el mayor bien, recta ratio. Tal disposición es necesaria precisamente para que todo lo que está en potencia llegue a actualizarse. Todo aquello que yo tengo en potencia, que en el acto de ser se mueve, se perfecciona en razón de ese fin, que por la recta razón va a llegar al mayor bien. Por eso decimos que la persona que subyace en naturaleza racional y que busca la virtud, llega a la perfección. Por eso también decimos que aquellos que subyacen en naturaleza racional, por el hecho de poder tener recta razón, tienen mayor dignidad dentro de lo creado por Dios.